Y bueno, partamos entonces. Mi nombre es Javier Bronfman, soy profesor de la Escuela de Gobierno y les doy la bienvenida a nuestra charla, de nuestro ciclo de charlas de la Escuela de Gobierno. Hoy tenemos a Magdalena Ninat, quien es la directora de nuestro Centro de Filantropía e Inversión Social de la Escuela de Gobierno. Ella ha realizado numerosos estudios sobre filantropía, debe ser de las personas que más sabe sobre filantropía en Chile. Participa en el board del principal red global de filantropía, WINGS, y de profesión ella es periodista, y ha liderado todas las iniciativas que tienen que ver con filantropía en Chile. Acaban de sacar un estudio sobre el marco legal, que me imagino que lo vamos a conversar hoy. Así que quisiera darle la bienvenida a Magdalena. Les pido a los participantes que se quieran comunicar con nosotros, lo hagan a través del chat. Yo voy a ir tomando nota de las preguntas y no sé, Magdalena, si tú quieres que te interrumpan y te hagan preguntas, o dejamos las preguntas para el final y armamos una conversación en la cual yo canalizo las preguntas de los participantes. No, me parece mejor hacer las preguntas, claro, a través del Q&A, de la pregunta y respuesta, y que podamos después tener una conversación. Yo quiero plantear un poco el panorama que hemos visto de la filantropía en este tiempo y al final poder cerrar con una conversación que yo creo que nos permite tener este diálogo que queremos en estos tiempos de distancia. Perfecto, muy gracias. Lo otro también, comentarles a los participantes que esta es nuestra tercera charla del segundo ciclo de charlas de la Escuela de Gobierno. La próxima semana tiene una charla Daniel Loewe, que es un profesor, es un filósofo y profesor de la Escuela de Gobierno, que nos va a comentar sobre su nuevo libro, sobre ética y coronavirus. Así que los dejamos invitados desde ya a ver la próxima semana esa presentación. Y te doy el pase, Magdalena. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están hoy día conectados, a los que han estado participando en las conversaciones previas. Creo que este ha sido un espacio muy interesante que ha abierto la Escuela de Gobierno y que no lo solíamos hacer. Creo que la pandemia y la crisis nos han impulsado a tener una mirada transversal y reflejar lo que es la escuela, que es una mirada multidisciplinaria respecto de los desafíos públicos que tenemos. Y en eso, mirada multidisciplinaria, que ha participado, bueno, como dice, desde la ética, desde la ética, el tema de datos, a tu misma charla que fue muy interesante en temas de mirar los desafíos en pobreza, la economía con Andrea Repeto, la política con Cristóbal Belolio, y creo que es interesante que desde la Universidad Adolfo Ibáñez también se aborde la filantropía, teniendo no solo el centro, sino que esta mirada respecto de la relevancia que tiene el aporte privado en la construcción de bienes públicos. Entonces voy a compartir la pantalla con esta presentación, y esta presentación lo que trata de hacer es un poco resumir o recoger lo que ha sido los roles privados, pero un poco desde la reflexión. Ha estado muy presente el aporte privado desde distintos canales en el mundo, y no solo en Chile, y también en Chile. Y creo que más que resumir todo lo que está pasando en términos de donaciones, me gustaría poner un poco un contexto para hacer un espacio de reflexión. Y terminar un poco con lo del marco legal. La semana pasada tuvimos una discusión, un diálogo muy interesante convocado por el Centro de Estudios Públicos, y creo que es un tema que tenemos que pensar, pero el para qué hacerlo me parece que es interesante darle una perspectiva un poco más global. Entonces, quisiera poner de nuevo de relevancia el tema del impacto, pero el impacto no solo económico, sino que esta misma caída que nos ha mostrado el PNUD respecto del impacto que va a tener o que está teniendo ya en el desarrollo humano, esta crisis que es tan profunda y tan corta, o en tan corto tiempo ha sido tan profunda, y me llama la atención la comparación que hace con la crisis financiera mundial. Y este cambio simulado que hacen a
una reducción del 0,018 del bienestar. Y ya si en el escenario pre-COVID, ya en el mundo teníamos 1 de cada 10 personas que pasaba hambre, un desperdicio de 1/3 de los alimentos producidos, un foco muy en los combustibles fósiles, en los subsidios más que en energía renovable, y 2.000 millones de personas que vivían expuestas a conflictos o violencia, el PNUD hace un escenario COVID proyectado a más de 100 millones de personas cayendo en pobreza extrema, 1.400 millones de niños afectados por el cierre de escuelas y más de 500.000 muertes y sumando confirmadas por el COVID. Entonces, creo que son cifras un poco abismales y abrumantes, y tú comentabas, Javier, en tu presentación de la semana pasada, que además los invito a los que no la vieron a que la vean, porque también nos hace reflexionar sobre un poco esta pobreza, no solo en términos de ingresos, sino que algo que ha estado midiendo Chile hace un tiempo, esta pobreza multidimensional, que a mí me parece muy interesante porque no es solo tener ingresos. Hoy día hemos visto gente que tiene una vivienda, pero no tiene ingresos para su alimentación, y cómo esta pobreza multidimensional nos muestra que hay dos factores, y estos son cifras de 2017, que tenían mucha relevancia, un poco la escolaridad y la seguridad social, y justamente son dos factores que se ven fuertemente afectados, junto con otros, en esta crisis que va a tener un impacto multidimensional. Y a mí lo que me parece interesante mirar también es que dentro de este impacto multidimensional tenemos un impacto inmediato, y después tenemos impactos que van a ser perdurables en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, en salud, hoy día es la preocupación por una atención sanitaria pertinente, adecuada y una prevención de contagios, pero hay efectos perdurables en este acceso a temas de prevención, también en salud mental. En términos de ingreso, fuertemente afectado el empleo, la seguridad alimentaria, pero va a ser más perdurable probablemente un efecto en la informalidad y en la seguridad social. En la medida que hay más desempleo, hay menos provisión de seguridad social. En educación no estamos en la emergencia con la conectividad digital, y probablemente en el largo o el mediano y largo plazo va a haber efectos en el rezago escolar y en esta profundización entre la diferencia entre la educación pública y privada. Y también en vivienda, hoy día estamos mirando un poco el efecto en los contagios por hacinamiento, y probablemente también cada vez más ya estamos teniendo noticias del aumento de la violencia intrahogar. Y lo más difícil de todo es la incertidumbre, ¿no es cierto? No sabemos cuánto va a durar y si esta profundidad que ya hemos visto se está proyectando, si ya topó fondo o hay todavía más, o se va a profundizar aún más. Y entonces hemos visto el esfuerzo público, este es un dato de abril, del impacto de las medidas fiscales para enfrentar el COVID en porcentaje del PIB. Entiendo, me puedes corregir, Javier, que en Chile es cerca del 7% del Producto Interno Bruto. Y los gobiernos están poniendo muchos recursos en programas sociales de emergencia y en contención de la caída de la economía con estímulos fiscales, estímulos monetarios y de liquidez, tratando de contener, ¿no es cierto?, y de reducir. Pero obviamente, ante el impacto y la dimensión de esta crisis y sus múltiples dimensiones, nos damos cuenta de que el Estado o los recursos públicos y la gestión pública no es capaz por sí misma de atender la multidimensionalidad también de estos desafíos. Entonces, creo que es pertinente la pregunta de realmente cuál es el valor que pueden generar los aportes privados en la emergencia. Y déjenme ordenarlo de la siguiente manera. Hay necesidades que son inmediatas y perdurables, o sea, una especie de gráfico de dos miradas. Tenemos necesidades que son de ahora, y hay otras que, como decía antes, son más perdurables. Y después tenemos otro eje que es la profundidad de la efectividad de estas medidas. ¿Cuán efectivas pueden ser? ¿O cuál es su profundidad de efectividad? No quiero decir si son más o menos efectivas, todas pueden ser efectivas a la medida que se gestionen bien, etcétera, que no se dupliquen otras variables, pero esta profundidad de su efecto es distinto. Y déjenme ordenarlo de la siguiente manera. Los recursos para la contención y mitigación tienen una efectividad en necesidades inmediatas, y así lo hemos visto. Los recursos
el mundo privado, fundaciones, empresas, etcétera, puede disponer rápidamente, mucho más rápido a veces que los gobiernos, que tienen que aprobar legislaciones, cambiar normativas, movilizar un aparato público, en entregar estos recursos ágiles para la contención y mitigación. Estoy pensando en cómo mitigar o cómo proveer insumos básicos. Y es interesante, este es el Foundation Center, que es Candid, que junta mucho dato que está ahí en el mundo y nos muestra un poco que hay más de 11.4 billions en grants que se han movilizado, en donaciones que se han movilizado por esta pandemia y que se están distribuyendo en distintas regiones del mundo. Y estos recursos están fuertemente enfocados en la emergencia, en disaster relief, en medical support, en cerca del 89% va a los temas de primera necesidad y con un fuerte foco en insumos a la atención sanitaria. Este es un estudio también del sector de la filantropía institucional. ¿Qué es la filantropía institucional? Son las fundaciones o entidades, nosotros en Chile decimos fundaciones, que disponen recursos propios, ya sea porque tienen un legado, porque tienen un gran endowment o porque tienen un privado que les está proveyendo estos recursos. Y es interesante porque en general estas fundaciones también han visto afectado su patrimonio. Muchas de estas fundaciones tienen endowments que están invertidos en instrumentos financieros y se han visto afectados por la caída de las bolsas. Y pese a esto, han tomado la decisión, en algunos casos públicamente, de comprometer un aumento o un incremento de su presupuesto. Y es interesante este estudio porque mira también América Latina. Dice, América Latina incluso lo está movilizando más recursos. Pero este aumento de recursos va a ir en ciertos ámbitos y hay ciertos ámbitos que van a quedar relegados en aquellos que tradicionalmente la filantropía aporta. O sea, va a haber mayores, o ya estamos viendo que hay mayores aportes en salud, en nutrición, también en empleo, en la tecnología de datos, etcétera, y mayores pérdidas en arte y cultura, en medio ambiente, incluso en educación o en infraestructura. Parecen como que las primeras necesidades volvieron a estar, entonces que parece que estas de bienestar o más de segunda necesidad quedan más relegadas. Y todavía no es claro, este estudio dice todavía no es claro aquellos que tienen que ver con inclusión financiera, con igualdad de género, con democracia, asuntos internacionales. Y esto es especialmente preocupante porque esos son como los que sostienen esta capilaridad de que permita a los países tener resiliencia también, tener mejores instituciones, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos en, bueno, ¿cuál podría ser una segunda nivel de profundidad de esta efectividad? Cuando estamos en necesidades inmediatas, lo que ayuda a profundizar la efectividad que tienen los aportes privados tiene que ver con la colaboración. Generalmente el sector social, de las organizaciones sociales, de la filantropía, hablan mucho de colaboración, de la necesidad de colaborar para tener un mayor impacto, que solo no se puede, que juntos se llega más lejos, quizás más lento, pero eso que se predica muchas veces cuesta practicarlo. Y lo que es interesante en general en las catástrofes, pero sobre todo en esta catástrofe, es que se ha hecho un esfuerzo grande de colaboración. ¿Qué es lo que permite la colaboración? No solo permite apalancar más recursos, sino que permite coordinar. Lo que yo digo, permite aprender aquello que pasó en Santa Olga. No sé si recordarán el incendio y esta comunidad que fue tan afectada por los incendios y que empezó a tener un flujo de donaciones, de aportes en especies, ropa, alimentos y voluntarios. Y fue tal el flujo de voluntarios que los carabineros tuvieron que ir a parar a la gente para que no llegara más. Entonces, lo que permite la colaboración es una coordinación de ayuda para que la ayuda llegue a lo largo del territorio, a lo largo de los beneficiarios necesitados de esta ayuda. Entonces, a mí me gusta mucho destacar estos fondos colaborativos que han movilizado recursos, que se hace un esfuerzo, como decía un líder en Colombia, en un webinar que participé hace unas semanas, que decía, por primera vez estamos poniendo la causa delante y no el logo, la marca o el nombre. Y me parece que eso es algo bien, un efecto que tiene la pandemia, que es interesante porque profundiza el impacto que puede tener
los aportes privados en esta pandemia. Entonces tenemos el fondo del sector empresarial, de la CPC, que ya ha llegado a más de 105.000 millones de pesos. Quiero poner en perspectiva ese monto, porque el año pasado el monto de las donaciones registradas por el Servicio de Impuesto Interno, esto es, que utilizan incentivos a las donaciones totales, llegan a 160.000 millones. Entonces esos 105.000 es un monto relevante. Y también es significativo que 16.600 millones, según lo que reporta en la página, están destinados a apoyar fundaciones. Y no solo estamos pensando en los beneficiarios finales, sino que también en estas organizaciones de la sociedad civil que están ahí trabajando. También quiero destacar esta iniciativa Movidos por Chile, que ha contado con el apoyo del BID y de ClickMe y de las agrupaciones que están en Movidos por Chile, de la comunidad de organizaciones solidarias, que uno se mete y ve la causa, el proyecto, los beneficiarios, y luego va explorando la institución. Y que también ha llegado a un monto significativo, y esto lo que apela también es a aportes. Siempre por Chile están los empresarios, las empresas, las fundaciones ligadas a familias empresarias. En Movidos por Chile estamos los ciudadanos, y eso es muy importante, la colaboración para movilizar esta participación de todos los distintos actores en el aporte a la pandemia. Esto también es una práctica que hemos visto en otros países. Traigo aquí algunos ejemplos. Colombia Cuida Colombia, que fue un esfuerzo de los primeros que surgieron en la región. Brasil ha tenido un movimiento muy significativo de aportes filantrópicos, y es interesante como en un país tan grande se hace este esfuerzo de coordinación de acciones de inversión social. Argentina también se ha movilizado a través de su grupo de fundaciones y empresas. Pero siempre, en general, lo que pasa en estas situaciones es que los fondos filantrópicos tienden a enfocarse en la respuesta y el alivio inmediato. Esto es un estudio del Center for Disaster Philanthropy, también está Cándida aquí participando, y lo que cada año sacan un reporte de cómo se han comportado la filantropía orientada a catástrofe. Ya me parece que llama la reflexión esto de estar concentrado en que 2/3 del financiamiento esté concentrado en ir a la atención inmediata, y solo un 17% esté pensando en la reconstrucción y la recuperación. Quizá pensar en la recuperación y la reconstrucción es un poco el optimismo, es pensar que ya estamos viendo al final de este túnel, y no sé si todavía estamos ahí, pero ya estamos viendo que los efectos, lo que decía yo, que los efectos inmediatos van a traer consecuencias que son perdurables. Entonces, cuando nos trasladamos desde el aporte privado en la emergencia a ir a proyectar esos efectos perdurables, se va profundizando un poco esta efectividad a través de una práctica que se llama la articulación, ya cuando la filantropía empieza a tomar un rol no solo de proveer recursos, no solo de colaborar con otros, sino que pensar en cómo articula para generar soluciones un poco más perdurables en el mediano plazo. Quiero explicar esto a través de un ejemplo, para que se entienda a lo que me refiero, respecto del rol que puede asumir la filantropía, y que a veces es difícil de pedir a otro actor, es difícil de pedir a un privado, a una empresa, es difícil de que el gobierno también adopte esta mirada. Déjenme traer el ejemplo de la Fundación Rockefeller. ¿Cuál ha sido la estrategia de la Fundación Rockefeller, que es, si bien no me equivoco, la tercera o cuarta fundación en activos y en patrimonio de Estados Unidos, y además de este grupo de fundaciones que trabaja a nivel internacional? Lo que pensó la Fundación Rockefeller hace un tiempo, cuando ya ha estado trabajando en la cuarentena, es que dice, por una parte las cuarentenas, o sea, en términos de qué hacer en la catástrofe, las cuarentenas, dice, son esenciales para cuidar la salud, pero tiene enormes efectos, sobre todo en la población más vulnerable. O sea, esta dicotomía que hemos visto entre salud, cuidamos la salud o cuidamos la economía, realmente dice, es así, o sea, tenemos que cuidar la salud, pero tenemos un efecto en la economía. Entonces lo que ellos dijeron, bueno, necesitamos un exit plan, un plan de salida, o volver a esta ¿cuál va a ser esta normalidad?
¿Qué es lo que hicieron? Fue una fundación de relevancia, etcétera, juntaron un grupo de los principales científicos del país, expertos en distintas materias, expertos en materia de contagio, expertos en trazabilidad, y acá hay un activo que tienen las fundaciones filantrópicas, que es el ser sin fines de lucro o sin un interés propio. El hacerlo a ellos no les reditúa en nada, hacer, convocar, tener una mirada, y este ser un actor como intermedio o sin fin de lucro ayuda a convocar a todos a poner el problema adelante y no un interés, ya podría ser monetario, podría ser político, personal. Y lo que ha salido de esta propuesta, que es una propuesta que sacaron creo que hace como un mes aproximadamente, y que hoy día uno la ve en el discurso del gobierno norteamericano, que es este National COVID-19 Testing Action Plan. ¿Qué es lo que es? Es decir, necesitamos ir abriendo estas cuarentenas, pero responsablemente, y para eso lo que tenemos que tener es una producción de testeo de aquellos que están contagiados, sean sintomáticos o asintomáticos, pero con testeos que sean confiables y que además tengamos una suficiente producción de estos test para que pueden ser administrados por un grupo en las comunidades que son los que administran esto, y además esto se junta en bases de datos digitales que resguardan la privacidad. Y en base a eso se puede hacer un cuidado de aquellos que están contagiados para prevenir que contagien a otros, pero no cuarentenas totales. Y además orientado a resultados. Se ponen una meta que es 1 millón de testeos por semana, después que escala a 3 millones de testeos por semana y pasar a 30 millones de testeos por semana. Ese es su plan. Lo interesante de este grupo de crear estas soluciones es que además incorporan la visión de gente ligada a la política, a republicanos y demócratas en su caso, de manera que sea una solución transversal y no solo de ellos como institución. Entonces aquí es usar un poco obviamente los recursos. Ellos ponen 30 millones de dólares para desarrollar esto, pero no solo es recursos, es también poner el conocimiento, sus redes para convocar y hacer mucho advocacy también. Salir con un plan y proponerlo y defenderlo para llevarlo adelante. Eso es algo que por lo menos en el ecosistema de la filantropía en Chile se ve menos. Y ya cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el principal aporte que puede hacer desde el mundo de la filantropía o del mundo privado en la emergencia? Es cuando algo que está mucho en las conversaciones en el mundo de la filantropía internacional es cuando apuntamos a este cambio sistémico. En el fondo lo que nos ha pasado, creo que a los gobiernos, al sector social, al mundo empresarial, creo que también se ha visto sensibilizado al mundo académico, es que nos hemos de alguna manera, si bien los datos nos mostraban ahí, pero hemos visto la fragilidad en Chile, pero también en la región, en América Latina y en muchos países del mundo, de la capacidad de resiliencia que tenemos respecto de estas crisis. Y es probable que no sea la última crisis que nos va a tocar vivir. Entonces, ¿cómo tenemos que no solo proveer una caja de alimentos, sino que apuntar a un cambio para que, no sé, el acceso a la educación sea más permanente, para que este rezago escolar no se produzca originalmente? Entonces es no solo mitigar el problema, sino que mitigar a la raíz del problema. Déjenme también poner un caso del COVID, esta iniciativa que se llama Therapeutics Accelerator, que lleva ya un tiempo funcionando, que es un acelerador para el tratamiento, para lograr un tratamiento accesible para el COVID-19. Que esto es un fondo colaborativo de distintos donantes, un fondo muy grande, donde está Bill Gates, está Wellcome Foundation, que es un legado de un filántropo inglés, está Mastercard, y hay otros donantes internacionales, que lo que hace es colaborar con investigadores, con la Organización Mundial de la Salud y con los gobiernos, buscando una solución de raíz. Lo que ellos
buscan hacer es desarrollar una estrategia, lo que se llama end-to-end del tratamiento, desde el desarrollo, su escalamiento, su distribución, proveyendo fondos flexibles y rápidos para esto, y además bajo el principio de equidad, que todas estas innovaciones y tratamientos que se produzcan sean accesibles para contextos de bajos recursos, no solo que lo puedan pagar los países de mayores ingresos, sino que sobre todo que llegue a todo el mundo, y además esto es una necesidad que hemos visto que ha quedado bien de relevancia en la expansión que ha tenido esta pandemia en distintos países. Entonces el cambio sistémico ahí que ya requiere otra mirada, lo que se llama Smart Philanthropy, filantropía inteligente, y aquí es proveer, primero este capital paciente. ¿Qué significa este capital paciente? Es una mirada de largo plazo respecto del problema, de adherir al problema, poniendo un capital que va a saber sortear los riesgos, la incertidumbre y persistir. Y esto es bien interesante porque en general, y bien un valor bien propio de la filantropía, porque en general los gobiernos, en Chile tenemos gobiernos de 4 años, tienen una mirada de corto plazo. 4 años tienen que volver a sus electores, y a veces con elecciones intermedias de alcalde u otros, es volver a sus electores y mostrar resultados. Y generalmente cuando estamos hablando de desafíos sociales en la visión más perdurable, estos resultados se logran en el tiempo. Entonces, tener esta mirada de largo plazo requiere este actor o este tercer sector y estos recursos filantrópicos. Esta capacidad de articulación, lo que decíamos antes, esto de ser un sector que busca el bien común y no un beneficio propio, le da una gran capacidad de articular. Y también la innovación, de probar nuevas cosas. Probablemente Therapeutics Accelerator está poniendo muchos recursos en investigadores que no van a tener ningún resultado. Y eso es algo que puede proveer mucho la filantropía y muy poco un gobierno, que está limitado obviamente por una ley de presupuesto, y menos por el sector empresarial, que se lo podría proveer, pero siempre que vea una oportunidad más de mercado, no con esta mirada bien pública. Y hay algo que también es interesante que hemos visto crecientemente, sobre todo se habla a nivel internacional, de tener una voz más activa en promover un cambio que sea sostenible, y no solo impulsar o tener esta participación en la discusión pública respecto de cambios que sean sostenibles, a una sociedad más sostenible, que se preocupa por ejemplo, mayor equidad en las políticas sociales, que provee de soluciones innovadoras, que provee de capital para probar estas soluciones, que aúna las distintas miradas sobre la mesa, pero que también va y defiende esto. Dice, por ejemplo, la propuesta de cómo volver a retomar un poco las actividades. Entonces, me gustaría terminar esta presentación ya para dar espacio a las preguntas y al diálogo respecto de una mirada de futuro. Me gustó mucho esta frase del Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, el PNUD, que dice: las decisiones de hoy, si se adoptan bien, podrían ser el punto crítico que transforme para bien nuestra sociedad y nuestro planeta. De pensar en que salir de esta crisis no es solo navegar, ojalá con los menos daños colaterales que podamos tener, sino que es construir mejor, porque tenemos mucho que no solo construir respecto de cómo estábamos hace unos meses atrás, sino que construir desde unas nuevas bases. Y creo que además, pensando en que tuvimos las discusiones que se abrieron a partir del estallido social de octubre, también nos debieran invitar a construir con una mirada más sostenible. Entonces, quisiera rescatar del estudio de Dalberg, del impacto del COVID en el sector filantrópico, estas reflexiones que hacen unos líderes de fundaciones. El apoyo y la filantropía local son clave, ya que normalmente los mecanismos de ayuda internacional son lentos y la ONU normalmente depende de actores locales para llevar a cabo su trabajo. Creo que es importante, creo que una reflexión importante para Chile, el pensar en una filantropía más local. Y una filantropía más local no solo me refiero a una filantropía de todo el país, sino que sobre todo una filantropía que esté desarrollada en las distintas comunidades en Chile. Somos un país que también a nivel filantrópico estamos muy concentrados en la región metropolitana. Los proyectos que logran donaciones son organizaciones nacionales o son de Santiago. Tenemos que pensar en cómo potenciamos esta
prácticas filantrópicas en las regiones que están más cerca, que pueden lograr soluciones. Una segunda reflexión es: creemos que las necesidades de financiamiento más grandes post-2020 deben de considerar la nueva afirmación de que nuestra economía, sistema y gente están interconectados. Debemos enfocarnos más en los grupos que abordan las inequidades estructurales y raciales que han sido exacerbadas por el COVID. Entonces necesitamos mayor equidad, fortalecer las capacidades locales, y algo que es muy importante es la resiliencia en los beneficiarios actuales. Esos son los temas que están presentes en la filantropía hoy día, en cómo fortalecemos la capacidad de aquellas organizaciones con las cuales trabajamos y que son las que ayudan a las personas a tener un mejor bienestar. Entonces, algunas recomendaciones finales. Primero, fortalecer la participación del tercer sector en esta recuperación. Creo que este fondo de 20 millones de dólares dentro de este acuerdo grande de 12.000 millones es una señal muy significativa para pensar que la participación del tercer sector, de las organizaciones de la sociedad civil, va más allá de proveer recursos. Son los que proveen soluciones integrales, tienen la cercanía con los beneficiarios. Hay múltiples ejemplos que hemos visto en estos tiempos. Es decir, organizaciones no solo llevan alimentos, llevan salud, programas de salud mental, algo para los niños. Hay una mirada mucho más holística de los beneficiarios, y esos son organizaciones que están en el territorio. Y además hay un valor que es muy relevante, y lo conecto con lo del estallido social, que la sociedad civil es donde se manifiesta con mayor apertura el pluralismo de nuestra sociedad, y esta ansia de participar en bienes públicos. Entonces tenemos que mirar a las organizaciones sociales no solo como que proveen un servicio porque implementan un programa público o un programa de RCE de una empresa, sino que son organizaciones que nos convocan y que canalizan esta participación. Y entonces la filantropía permite ser una fuente de participación y también entrega esta autonomía a las organizaciones de la sociedad civil, les entrega una fuente de recursos que les permite un poco sobrevivir estos tiempos difíciles, pero también no depender tanto del gobierno de turno. Estos son datos que he mostrado otras veces, son del estudio Sociedad en Acción de la Universidad Católica. Es un sector que se ha formalizado fuertemente en los últimos 10 años, que ha aumentado, y que hoy día vemos, y esto es un catastro del efecto del COVID en las organizaciones de la sociedad civil que hizo la COS, Pricewaterhouse y Lealtad Chile, que muestra las dificultades que están teniendo las organizaciones sociales en la pandemia en Chile. 68% manifiesta una imposibilidad de prestar sus servicios, 64% no cuenta con flujo de caja para pasar el año, o sea, si estamos hablando de las pymes, pero también pensemos en las organizaciones sociales, y un 39% necesitará cerrar programas. No todas pueden digitalizar sus programas. Entonces, para eso necesitamos ampliar el desarrollo de la filantropía, para cuidar este tercer sector, no solo para la atención a aquellos que están hoy día necesitando un alimento, sino que también para estas organizaciones intermedias. Tenemos que pensar la filantropía no solo como un aporte de recursos, que son muy importantes, recursos financieros, sino que también aporte de conocimiento, de tiempo, de articulación. Y en eso nos permite pensar que puede haber más actores, más diversidad de actores. No solo es tarea de las grandes empresas o de las grandes fundaciones, que tienen un rol muy relevante, sino que también, y lo hemos visto en este tiempo, a través de las redes sociales, cómo hay una capacidad de articulación entre grupos más informales que pueden aportar esto. Y creo que tenemos que pensar, sobre todo en esta pandemia, en cómo lograr comunidades sostenibles y resilientes. Entonces, esta mirada multidimensional con que desde las políticas públicas hemos mirado la pobreza, también la filantropía debiera incorporar estas miradas multidimensionales. ¿Estoy actuando solo en educación o estoy actuando en proveer un poco un bienestar más sostenible? Creo que también es interesante en esto es lo que anima a los ciudadanos. Esto es un estudio que hicimos hace un tiempo de filantropía ciudadana, lo que anima a los ciudadanos a participar. En hacerse socio, en este caso era hacerse socio de una organización social. Aquellos que tienen mayor ingreso es porque han tenido más oportunidades que otras personas, y aquellos en amarillo que tienen menores ingresos, que también son socios de una organización, era, bueno, por sus convicciones religiosas, y eso comparten los dos, pero porque quieren ser parte de una iniciativa colectiva. Y este interés de ser parte de construir bienes públicos
desde la filantropía, desde aportes, desde participar o apoyar a una organización, creo que tiene un valor no solo para la resiliencia respecto a esta crisis, para superar, para recuperarnos, sino que también pensando en cómo construimos este nuevo pacto social. Y por último, una recomendación de políticas públicas que faciliten la filantropía y la participación de la sociedad civil. Necesitamos más participación de distintos actores, y aquí hay instrumentos de política pública nuevos o novedosos que se han estado probando en otros países del mundo, que hemos estado diseñándose aquí en Chile, que por ejemplo son los contratos de impacto social. Nuevas fórmulas para atraer inversión social privada a programas que logran resultados y que se miden esos resultados. Creo que así como pedimos más evidencia y medición a las políticas públicas, también podemos convocar la inversión privada en estos problemas públicos. Y algo que hemos estado promoviendo su discusión con este estudio que mencionaba Javier al principio, de tener un marco legal más cercano a los países con los cuales nos comparamos siempre, ahora que somos parte de la OCDE. Países que tienen un alto nivel de desarrollo filantrópico de la OCDE, incluso muchos países de América Latina tienen un marco mucho más simple para realizar y recibir donaciones. Creo que en Chile, con más de 60 normas legales, más de 10 leyes principales que no conversan entre sí, que miran a las donaciones como temas compartimentados, culturas distintas, educaciones distintas, de pobreza, y no se adecúan a cómo trabajan las organizaciones sociales, que las obligan en muchos casos a presentar proyectos que no entregan certeza jurídica a los donantes y que además excluyen fines que son relevantes como la atención sanitaria, como el cuidado del medio ambiente. Creo que dado eso y dado el dinamismo que hemos visto en los aportes sociales de los distintos tipos de actores, necesitamos modernizar nuestro sistema legal de donaciones. Nosotros estamos proponiendo una ley general de donaciones que sea simple, con normas claras e integradas, que sea inclusiva en fines, en donantes y donatarias, y que además avance en temas de transparencia y accountability, que hoy día no tenemos respecto de las donaciones, y creo que es algo que tenemos que cuidar en el sector. Así que eso, muchas gracias y dejo el espacio para la conversación. Muchas gracias, Magdalena. Súper interesante todo lo que nos planteas acá. Los invito a los participantes ya sea por algunas de estas plataformas, ya sea por el Q&A o por el mismo chat, que hagan sus preguntas. Hay un par de personas que he visto que han levantado la mano, pero la forma de hacernos las preguntas es hacernos llegar como les digo, por el chat o por el Q&A. Me voy a tomar el privilegio de ser el comentador, entonces te voy a hacer una primera pregunta y después vamos a pasar algunas de las preguntas que ya veo en el chat. ¿Dónde está, cuando uno habla de una filantropía como más profunda, ¿no es cierto?, que juegue un rol más relevante dentro de la sociedad chilena, por ejemplo, o sociedades menos desarrolladas, ¿dónde está el rol del Estado? No hay un poco se me genera a veces como un poco de miedo en que la filantropía venga a reemplazar el rol del Estado y por lo tanto el Estado pudiera decir, bueno, pero eso se lo encargo y lo dejamos en manos de, ¿no es cierto?, las agencias filantrópicas, las fundaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú ese juego tanto en Chile como en todos los estudios que ha hecho? ¿Cómo se vinculan esos dos actores, digamos? A ver, tiene distintas aristas la pregunta, porque hay una arista como más, déjame ponerlo así, como más ideológica, es decir, esto es rol del Estado, proveer bienes públicos, o es materia de los privados proveer bienes públicos. Y muchas veces se plantea como una dicotomía, como que tenemos que elegir entre uno y otro. A mí me da la impresión de que esa es una discusión, o sea, una mirada así como dicotómica, elige tu camino, es como una mirada un poco añeja,
Y creo que dado además los desafíos que tenemos hoy día, y si bien hemos avanzado en muchas medidas de bienestar, tú lo mencionabas en tu presentación la otra vez, como por ejemplo Chile ha reducido sus niveles de pobreza, pero sin embargo lo que vemos es que existe una complementariedad. Y al final, eh, aquellos desafíos que son abordados como desde una complementariedad entre lo público y lo privado, eh, tienen mejores salidas que aquellos en los cuales se compite o se duplica. Lo que es interesante muchas veces es decir cuál es el rol de las organizaciones o dónde, como la pregunta que nosotros, dónde añade más valor. Creo que, por ejemplo, en cobertura, en decir, vamos a llevar a todos los niños de Chile, pocas veces ahí hay una ventaja del mundo filantrópico versus el mundo público. El mundo público tiene una capilaridad en la sociedad, o debiera tenerlo, eh, que es mucho más efectivo. Pero, por ejemplo, el mundo público es mucho más limitado en términos de innovación, es de probar soluciones nuevas. ¿Cuánto tiempo llevamos, por ejemplo, discutiendo el Sename? ¿Y cuánto ha costado que desde el Estado se provea un modelo de atención a niños y niñas vulnerados en sus derechos para cuidarlos de mejor manera? Y creo que ahí, en ese espacio de innovar y de ser resiliente a que la innovación siempre va asociada a riesgo, hay cosas que no resultan, eso está asociado a la innovación. Creo que ahí hay una ventaja o un rol que genera más valor desde el mundo de la filantropía. Entonces, el mundo ideal sería en la participación de alianzas público-privadas y en esta orientación a resultados. ¿Qué es lo que daña esta relación? Muchas veces son los egos, los intereses personales o tratar de suplir uno a otro. Yo creo que a mí, a ver, me da un poco de esperanza que un poco ante la crisis podemos avanzar a esos comportamientos, a esas estructuras que son más necesarias. Muchas veces como que en situaciones un poquito menos críticas tendemos a nuestros viejos hábitos, ¿no es cierto? Al hábito de la vanidad que está asociado o de la figuración que está muy asociado en la filantropía o a los intereses personales, aunque no sean a beneficio personal. Creo que la crisis y sobre todo esta nos impulsa un poco a la colaboración, con todos los esfuerzos que significa eso. Y también a la colaboración entre las organizaciones sociales, entre aquellas que trabajan por un mismo foco, no sé, por la gente en situación de calle. Hay muchas, tienen modelos distintos, pero hay un objetivo común. Y ahí yo creo que la colaboración es importante. Desde el mundo público, no sé si esto está en tu pregunta, pero quería entenderlo. ¿Qué se puede hacer si es que hay una mirada de decir hay un tercer sector que queremos que participe o reconocemos que participe en esto? Y es interesante porque, por ejemplo, países que tienden a tener estados de bienestar más grandes en Europa también tienen políticas de fomento. O sea, la Unión Europea se habla mucho de fomentar en la filantropía. Y lo que es interesante es que lo que se hace también es pensar políticas públicas para que esto se desarrolle en buena manera. No sé si eso responde o está incluido también en eso. Súper bien, gracias. Voy a partir con algunas preguntas de los participantes. Una persona pregunta sobre cómo enfatizar en la necesidad de que la educación pública sea de alta calidad o de calidad, y si puede la filantropía ayudar ahí. Sin duda que puede ayudar. Y la educación es uno de los fines principales que tienen los donantes en Chile, los distintos tipos de donantes. Estoy pensando en fundaciones filantrópicas, en el mundo empresarial, los ciudadanos también. Los ciudadanos aportan mucho en términos de pobreza, discapacidad y educación. Sin duda que puede ayudar, creo que hay distintos tipos de ayuda que puede hacer. Tenemos grandes discusiones respecto de las políticas públicas que se necesitan para una mejor educación. Creo que tenemos que pensar en modelos que sean
modelos de educación que provean calidad de educación, que tienen que ver con diseño de políticas públicas y discusión de políticas públicas. Ahí hay mucho que aportar desde el mundo de la filantropía, desde pensar. Después lo otro es aportar obviamente, en probar esos modelos, en mostrar que esos modelos de una manera que sean obviamente adecuados a los recursos fiscales que hay. Porque si tenemos una propuesta, no sé, apoyada por la filantropía, que genera no sé, en una comunidad vulnerable, un modelo de educación, no sé, de alto nivel, de alta calidad, pero un costo que solo se puede permitir con recursos filantrópicos, de alguna manera esos beneficiarios van a estar restringidos a los que puedan acceder, por ejemplo, a ese colegio. En cambio, si probamos modelos que permitan hacer más efectivo el destino de los recursos públicos, los medimos, generamos evidencia y podemos hacer el advocacy de eso, eso es algo que sería muy interesante como aporte filantrópico. Y hay algunos buenos ejemplos de eso, creo, en Chile también. Sí, interesante pensar en la filantropía como un rol como de pilotaje de políticas públicas, ¿no? Súper interesante esa. Ahora, ese pilotaje requiere muchas veces también invertir en medición, porque no podemos decir, miren, yo veo que mis niños están más contentos, o veo que los niños los veo motivados, pero necesitamos comparar el costo de eso con un grupo de comparación, tú Javier bien lo sabes, para decir, bueno, esto genera una evidencia, mostramos que este modelo es efectivo y entonces podemos ir a tocar las puertas del ministerio o del legislador y decir, acá hay un cambio que hacer y un cambio que avanzar. Y obviamente creo que también tenemos que generar una mayor, o sea, creo que la filantropía tiene un valor en generar una mayor transversalidad en esas discusiones. Yo creo que, no sé, vemos, quizás yo por mi parte veo con mucha preocupación, una tendencia en la élite política a la polarización y en totalmente la dicotomía, o tú estás a favor o estás en contra, y yo creo que en el sector social vemos que hay mucho más transversalidad, que quizás estamos en la diferencia en los matices más que en la... y a veces en esas discusiones son muy de beneficio propio y de corto plazo, aquello que parezca más popular y más un eslogan. Lo que nosotros, yo creo que lo que tiene que empujar el sector que está trabajando en una necesidad social es impulsar o empujar a los legisladores y a los políticos a una discusión que sea mucho más orientada a cuál es el impacto que queremos lograr, a generar esos puntos de acuerdo. Hemos visto que hay capacidad de acuerdo en la ley política, pero esa capacidad se logra como en la situación extrema. Entonces tenemos que llegar a esas discusiones. Súper, acá hay otra, dice, ¿cómo vincular más integralmente los grandes filántropos con pequeñas pymes sociales? Sí, hay un desafío ahí, creo yo, porque en general, a ver, yo creo que el desafío está por dos partes, porque lo que nosotros vemos es que tenemos, yo decía antes, cerca de 160.000 millones de donaciones en el sistema de donaciones registradas, eh, pero estas donaciones hay un universo alrededor de 850 organizaciones de distinto tipo, principalmente corporaciones y fundaciones que capturan esas donaciones. Y además cuando uno mira, bueno, ¿y quiénes son este tipo de organizaciones que capturan donaciones? Son muchas que tienen mucha trayectoria, muchas basadas en Santiago, en la región metropolitana, no son las únicas, pero hay una mayoría ahí. Creo que las más nuevas tienen dos problemas. Uno, tienen que crear su músculo de levantamiento de recursos, y eso significa generar capacidades, como decía, una vez me dijo un filántropo australiano, un culture of asking, es tener esta capacidad, y que esto significa muchas cosas, mostrar su valor, poder comunicarlo, generar una red de donantes, etc. Pero también hay una traba que es institucional, que es la que un poco a nosotros nos preocupa cuando vemos esta poca participación que hay, no solo de los donatarios, sino que también de los donantes. Estamos concentrando a los donantes, esos grandes, todos están buscando esos mismos grandes. Entonces estos grandes están muy demandados y muchas veces tienen su foco propio. Pero ¿qué pasa con esas
esos potenciales donantes que están quizás muy orientados a su propia comunidad, y quizás ahí hay un espacio de participación. ¿Cuál es el desafío institucional que vemos? Es que hoy día tenemos un sistema de donaciones que hace muy engorroso y muy costoso participar en el sistema de donaciones, en el sistema legal me refiero. Participar en el sistema legal de tener incentivos de donaciones. Tengo que acreditarme como institución, si es que soy una institución que está en alguno de estos fines, después tengo que presentar un proyecto, después voy a tener que rendir ese proyecto, si es que logro tener donaciones. Entonces, es muy engorroso explicarle a los distintos tipos de donantes cómo funciona el sistema, si se pasan del tope, si tienen un impuesto de multa por el exceso de donación. Entonces, creo que lo primero es facilitar. Si tuviéramos un registro donatario, eso ya daría más visibilidad. Se han hecho esfuerzos para esta visibilidad. Y lo segundo es fortalecer la capacidad de las organizaciones donantes de conectarse con estas personas que al final hay que conectarse con estas personas e instituciones que comparten esa preocupación por esa misión que define la institución. Entonces, esas capacidades de conexión son las que hay que facilitar también, creo, por una parte a través de las políticas públicas y por otra parte a través de donantes que estén más abiertos a la innovación. Hoy día no tenemos, por ejemplo, como tienen otros países, una asociación de fundaciones. Hay algunas redes que están ahí participando, ya hay una incipiente colaboración. Y me parece súper interesante eso. Me parece que también sería interesante que se formalizaran estas redes porque por una parte podrían generar más acceso, un acceso más abierto a los donantes, como es hoy día, no sé, esta plataforma abierta. Hoy día tenemos la plataforma de los empresarios, está ahí, hay un mail que uno puede mandar. Pero por otro lado también generar este rol de levantar ciertas preocupaciones. O sea, me acuerdo, a mí me llamó mucho la atención, poner un ejemplo distinto, la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, un rol activo en el proceso de un poco de la desmilitarización de las FARC. Creo que fue interesante que ellos tuvieran una participación, que tuvieran una voz un poco más institucional, de decir, aquí está el sector filantrópico apoyando a este proceso de paz en Colombia. Muy interesante. Acá hay otra pregunta. Dice, mencionaste que era necesario e importante considerar las iniciativas territoriales, comunitarias, para sostener la filantropía. Sin embargo, mucho de lo que se hace en este ámbito no tiene que ver con la filantropía de fundaciones ni con leyes al respecto. ¿Cómo se incluyen estas iniciativas en lo que plantean, pensando en bingos, ollas comunes, loterías, actividades culturales para reunir fondos, etcétera? ¿O la filantropía es solo de las grandes organizaciones? No, para nada es solo las grandes organizaciones. O sea, a ver, déjame ponerla. La filantropía no es solo una práctica que sea de las grandes organizaciones o de las grandes empresas. Creo que si pensamos en la filantropía como este aporte desinteresado, voluntario, de distintos recursos financieros, pero también de tiempo, de conocimiento, de redes, a un bien público, con un interés común, todos tenemos la capacidad de aportar. Por eso mostré este gráfico de la filantropía ciudadana, porque hay gente, participan como en este apoyo a esta organización, gente que tiene menores ingresos, gente de mayores ingresos. Entonces, creo que en Chile el sistema de incentivos ha funcionado bien para movilizar aportes principalmente de grandes empresas, empresas con renta líquida disponible, etc. Creo que necesitamos pensar una legislación, pero también unas estructuras que faciliten este desarrollo de la filantropía en las comunidades. Déjame compartir una iniciativa que estamos trabajando con una organización internacional que se llama el modelo de fundaciones comunitarias, que es algo que se desarrolló originalmente en el fin del siglo XIX en Estados Unidos, se ha expandido por distintos países del mundo, está en Europa, en Italia, en Alemania, en España, está en Europa del Este, con la caída del muro, surgieron muchas en México, en Sudáfrica, y está empezando a prosperar en América Latina, que son fundaciones, es un modelo de fundaciones que trabaja para una comunidad, por el bienestar de una comunidad. Entonces lo que hace es que reúne recursos dentro o fuera de la comunidad, de distintos tipos de donantes, puede ser la gran empresa, pero puede ser la empresa local, puede ser el profesional,
y los entrega a organizaciones de base, como las que menciona. Aquellas organizaciones, grupos de ciudadanos que se organizaron para una iniciativa. Hoy día son las ollas comunes, pero ahí hay una capacidad, una capilaridad de asociatividad entre los ciudadanos por un bienestar de la comunidad. Y eso es algo que tenemos que desarrollar. Entonces, el modelo de fundaciones comunitarias parece un modelo muy interesante y creo que muy valioso para Chile para ir fomentando y diversificando la filantropía y sobre todo la participación, que los recursos que cada uno tenga los pueda disponer para el bienestar de la comunidad. Un poco romper con solo las iniciativas individuales e ir generando, fortaleciendo estas redes de comunidades. A veces Claro. son fundaciones muy grandes, como la de Silicon Valley, por ejemplo, es una fundación grande, tiene donantes de muchos recursos, como Mark Zuckerberg, todos los tecnológicos, pero no es la fundación de él, es una fundación de un grupo de donantes que se preocupa de los desafíos sociales que tiene su comunidad. Claro, súper interesante el rol que pueden jugar para en el fondo ir creando más comunidad en Chile, ¿no? Sí. Que aparentemente hace mucha falta. Acá tengo varias preguntas y sé que hay un par de personas levantando mano, etcétera, así que vamos a ir avanzando, pero sepan que estoy como canalizando sus preguntas. Acá dice, en relación al concepto de bien público, que puede ser objeto de donaciones, en una futura ley de filantropía ambiental, ¿crees que estos bienes o intereses públicos debiesen ser materia de ley o dejarse a cargo de un consejo, lo que daría mayor flexibilidad y adaptabilidad? Mira, en el estudio sacamos lo que mencionaba antes, que sacamos este estudio que se llama Hacia un nuevo marco legal para la filantropía en Chile, que es un estudio comparado, que miramos Chile versus 20 países, países OECD y países de América Latina, cómo trataban sus sistemas legales de donaciones en distintos ámbitos. Y uno de los ámbitos importantes era cómo definen qué fines son sujetos de donaciones. O sea, mira la institución, pero esa institución en qué trabaja. Y uno de los ejes centrales para decidir una organización es donataria autorizada es que trabaje para generar un bien público. Luego enumeran la estrategia que hacen los países como de listas inclusivas de fines, son dos. Hacen una lista corta, por ejemplo, dicen aquellas instituciones que trabajen, no sé, en educación, superación de la pobreza y incluye un fin genérico que se llama en general el bienestar de la comunidad. Porque entienden que las instituciones trabajan en más de un ámbito probablemente. Por ejemplo, la conservación del medio ambiente también tiene un efecto de bienestar en la comunidad en la cual se inserta, también tiene un efecto o un trabajo probablemente en educación respecto del tema medioambiental. Entonces, nosotros creemos que debiéramos avanzar hacia una ley general de filantropía que tenga una lista inclusiva de fines, que incorpore los fines o que reconozca aquellos fines que ya en la legislación hemos incluido, pero que también incluya explícitamente fines que necesitamos incluir, que sabemos que estamos rezagados en eso, como es la conservación del medio ambiente, la atención sanitaria, etcétera, y que tengamos esta mirada también de un fin genérico. El bienestar de la comunidad puede ser, o podemos pensar cómo definirlo. Pero creo que es importante que nos demos ese espacio o reconocer en la ley un fin genérico para pensar que hay temas que emergen en el tiempo. No sé, los temas animalistas están en algunas legislaciones que son más taxativas, que hacen estas listas largas, pero creemos que debemos reconocer el dinamismo y el pluralismo de la sociedad civil. Súper, gracias. En tu opinión, ¿qué habría que hacer para que los avances en la colaboración durante la pandemia se traduzcan en esfuerzos perdurables de articulación y de cambio sistémico? Chuta, una súper buena pregunta. No sé, ¿qué habría que hacer? Yo creo que es muy importante los liderazgos. Los liderazgos que existan para facilitar que esa colaboración permanezca. Creo que los liderazgos personalistas
impositivos, dueños de la verdad, creo que no facilitan eso. Creo que los liderazgos que convocan, que permiten la participación de otros desde el diseño de la iniciativa hasta su implementación, que son generosos en reconocer el aporte de cada uno, incluso aportes menores y no solo el aporte de los más grandes, pueden facilitar esto. Creo que los filántropos tienen una responsabilidad grande en fomentar la colaboración, en fomentar esas miradas hacia el impacto colectivo, que es otro concepto que uno escucha mucho a nivel internacional, en el sentido de decir, yo lo que quiero son propuestas que apunten de manera efectiva, pero entiendo que un conjunto de organizaciones pueden dar esa respuesta. Entonces, no solo en hacer competir a las organizaciones entre sí, sino que en llamarlas a colaborar. Y ahí el que tiene o está buscando una mirada de aportes puede ayudar a eso. Porque probablemente el cambio sistémico no se produce por una institución que es capaz de hacerlo todo, sino que por un encadenamiento de instituciones que coordinan su acción y que se ponen un objetivo común. Entonces, yo creo que puede ayudarnos mucho estos espacios de reflexión, los análisis y liderazgos que piensen un poco más en el liderazgo más inclusivo. Lo asociamos mucho a como, no sé, a la siguiente generación, no sé, más millennial, que es más colaborativa, como que nace con un espíritu colaborativo. Yo no sé si es solo exclusivo de los millennials, yo he visto gente, incluso baby boomers, que son más colaborativos, y creo que, pero pongámosle que necesitamos ese espíritu colaborativo y de cambio que tienen los millennials. También creo que hay algo que tenemos que incorporar, y yo rescataría que se ha hecho el esfuerzo ahora, y es un esfuerzo que además la comunidad de organizaciones solidarias ha estado haciendo anteriormente, que es un esfuerzo por aumentar un poco la transparencia, en mostrar los recursos, en qué se invierten, en qué se están gastando. Creo que había un esfuerzo de no solo de allegar recursos y entregarlos, sino que mostrar, entregar un poco de trazabilidad. Y creo que ese esfuerzo de transparencia que hoy día la legislación no lo pide, creo que la autorregulación en esto me ha parecido muy, muy valiosa. Creo que eso además moviliza a otros a participar. No solo construye confianza, sino que además moviliza a otros. Entonces, algo que yo rescataría. Súper. Gracias. Tengo como 4 o 5 preguntas más, así que voy a tratar de canalizarlas, porque ya estamos un poco pasados del tiempo, sí, pero creo que hay un par de preguntas que son bien interesantes. ¿Cuáles cambios dirías que han provocado en esta pandemia en la forma que entendemos la filantropía? ¿Identifica algunos nuevos sentidos de la filantropía respecto a la relación con otros? Y otra pregunta que tiene que ver con el futuro de la filantropía, ¿está en los aportes de las empresas o las personas? ¿Cuál es la oportunidad que tiene cada uno de ellos? Los cambios, yo creo que a mí el cambio es el cambio que producen siempre, o sea, que uno vemos mucho en las catástrofes, que es ese espíritu de movilizarnos. Vemos que en el fondo nos damos cuenta de que quizás todos estamos un poco sufriendo la incertidumbre, con distintas dificultades, con un escenario que a todos nos cambió, pero que estamos mejor que quizás que otros que lo están pasando mal, y nos moviliza. Y nos moviliza a actuar, a hacer un esfuerzo adicional, a participar en alguna iniciativa, a difundir alguna iniciativa, a apoyar una organización, etcétera, a impulsar cambio. Entonces, creo que este esfuerzo es importante. Creo que también, a diferencia de otras crisis, quizás por la profundidad, el alcance, etcétera, creo que esta idea de movilizarnos hacia no solo atender la necesidad, que hoy día es muy relevante, pero que vemos como el Estado apareciendo, entonces, sino que a movilizarnos a pensar en cuál es ese cambio sistémico, por qué esa persona está en una situación tan precaria. ¿Qué podemos hacer para pensar, para cambiar su situación? Creo que esos son cambios que esta mirada hacia un cambio sistémico
creo que es algo que es más nuevo o que no lo vemos tanto en otras catástrofes. Entonces, y además a nosotros se nos junta, como decía antes, con esta idea de probablemente ir a votar por una, sí o no, una nueva constitución, por este afán de este estallido social, que ya nos planteó esas preguntas de decir, chuta, hay mucha gente en Chile que está en una situación de precariedad. Entonces creo que hay un cambio hacia pensar no solo en cómo actuamos hoy día, la movilización, sino que también a qué podemos hacer desde el rol que cada uno tiene a ir a esas condiciones más de base, que permitan a las comunidades, a las familias, a tener más resiliencia ante estas dificultades. La otra pregunta que me hiciste, Javier. Tenía que ver en el futuro, pensando en el futuro de la filantropía, Si es más de empresa y de persona. y dónde están las oportunidades. Yo creo que hay un afán de participación de las personas que es muy significativo. Nosotros miramos en el estudio del barómetro de filantropía que hicimos, tuvimos la oportunidad de tener acceso a datos de aportes vía pagos electrónicos a organizaciones. Y esos son personas que están aportando a distintas organizaciones. Eso ha subido 23% al año. O sea, si las donaciones como vía leyes institucionales donde participan las empresas, ha subido, pero menos, o sea, se está en contra de los 150.000, 160.000, vamos a ver cómo está este año. Aquí hay unos 83.000 millones de pesos que se movilizan y creo que eso responde a un afán de participación de las personas. Y hay un potencial enorme también de personas que tienen, no sé, puestos de alto ingreso. Obviamente, esto requiere, se va a ver desafiado, los aportes, las empresas están en una situación de incertidumbre, las personas estamos en una situación de incertidumbre, y obviamente tenemos como que manejar las dos cosas. Creo que tenemos que avanzar en una legislación que ponga el foco mucho más también en las personas. Hoy día parece que los incentivos funcionaron mejor para las grandes empresas, creo que tenemos que pasar a las personas. Una diferencia, en Estados Unidos, el 72% de las donaciones son de individuos. Son los individuos los que movilizan la filantropía, y mucha de esa va a su comunidad local. Entonces, creo que las empresas probablemente van a seguir, porque tampoco hay un desarrollo sostenible a nivel empresarial si es que no hacen una buena relación con desde su gestión social. Y eso creo que también las empresas que quieran ser competitivas tienen que tener una mirada estratégica de su gestión social. Ahora, lo probablemente que pasa es que sea una mirada menos filantrópica o menos altruista, es decir, menos van a apoyar menos una causa por el bien de la causa, y sí debieran comprometerse más profundamente a aquellas causas que están en su contexto competitivo, como decía Porter, ¿no es cierto? En aquello que tiene que hacer sostenible con su negocio. Entonces, sí, porque también hay una mirada de los accionistas a mirar un poco más, a exigir una buena gestión social, pero que tenga que ver con su negocio. A mí lo que me gusta pensar es que el mundo empresarial se va a comprometer más profundamente si es que toma una mirada más estratégica. O sea, va a permanecer incluso en crisis con este compromiso, y hemos visto empresas así. Hay un boletín que hicimos sobre el mundo empresarial y el COVID y la gestión social del mundo empresarial. Está ahí en nuestra página web, paso el aviso. Y menos al marketing social que se hizo un poco más en los 90, a aparecer haciendo muchas cosas y luego la densidad de ese aporte era menor, o su compromiso era muy, muy poco de largo aliento. Creo que eso genera como un impacto de corto plazo, pero no este compromiso en el tiempo, que es lo que necesitan las organizaciones sociales para generar cambio. Súper. Vayamos yo creo, la última pregunta, que dice, ¿podría explicarse el desarrollo de la filantropía como una participación en la sociedad, en lo público, como contracara del Estado, o una filantropía con el Estado? Y con esto se refiere no solo a un problema de legislación, sino que, como bien planteas, de colaboración.
Sí, yo creo que la participación o sea, la filantropía entendida como una participación en lo público, a mí me parece como una muy buena definición. Es decir, eh, hay algo que como institución o como persona nos preocupa especialmente de la comunidad, que no tiene que ver con algo necesariamente propio, sino que es con algo que le afecta a las personas o que nos afecta como sociedad, y estamos dispuestos entonces a, a tomar alguna iniciativa, a aportar ciertos recursos o bienes y empujar un cambio en eso, empujar una mejora en eso. Creo que cuando estamos hablando de lo público, entramos en la arena por definición del Estado. Entonces, probablemente signifique un trabajo con el Estado. Ahora, en algunos casos, cuando estamos innovando o cuando queremos proponer un cambio, puede ser que vayamos a mostrar una propuesta distinta al Estado. Entonces, no siempre es trabajar en conjunto, y a veces es trabajar en una propuesta diferente y mostrar esa diferencia. Y mostrar el valor de esa diferencia y discutir respecto a esa diferencia. Entonces la colaboración con el Estado a nivel como macro y conceptual, sí, la colaboración en lo público, pero no siempre significa ir a replicar o a trabajar en conjunto con una política pública que quizás puede ser, no sé, no tener buenos resultados. Pienso, por ejemplo, en el Sename, como política pública, como se implementó, obviamente tenía muchas carencias, entonces uno quizás quisiera ir a proponer un cambio en esa política pública. Pero creo que es interesante pensar que aquí estamos en la arena de lo público, que se está interviniendo o aportando a lo público, y que por lo mismo debemos incorporar desde la filantropía altos niveles de transparencia y accountability. Así como se le pide al Estado esto, también una buena práctica y deseable es avanzar en temas de transparencia y reportabilidad también. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias por tu presentación y por esta conversación que la verdad nos ha dejado, por lo menos a mí, yo he aprendido muchísimo y me ha dejado con ganas de aprender mucho más. Así que te agradezco, le agradezco a todos los participantes por habernos acompañado en esta conversación. Les recuerdo que esta presentación, así como las presentaciones anteriores y las futuras que seguiremos realizando, están todas disponibles en la página de la Escuela de Gobierno. Por lo tanto, aquellos que quieran, ¿no es cierto?, referenciar esto a otras personas que les parezca interesante, por favor háganlo. Los que quieran revivir este momento, también háganlo. Y los dejamos invitados desde ya para el próximo martes y las siguientes presentaciones que tendremos de la Escuela de Gobierno. Muchísimas gracias. Yo quisiera también agradecer, comentar que nuestros estudios están en nuestra página web, en el cefis.uai.cl, y también invitarlos a revisar las otras presentaciones de esta serie, que ha estado muy interesante, que están ahí en el canal de YouTube de la Escuela de Gobierno. Yo también he aprendido mucho de las otras, así que y muchas gracias, Javier, y a todos los participantes por este espacio de conversación y de reflexión también. Espero que sirva para una mejor recuperación después de esta pandemia. Súper. Muchas gracias.